Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría que me acompañara, por favor, si es tan amable, a el Evangelio de Marcos y vamos a leer algunas porciones de la Escritura, empezando por Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y vamos a empezar desde el versículo 14. Así es que acompáñenme a leer Marcos capítulo 7, versículo 14. Dice así, el Señor Jesús dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo el Señor Jesús: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar. Perdón, discúlpeme. Vámonos al versículo, primero vámonos al versículo 6. Me adelanté un poco. Versículo 6, Marcos 7, versículo 6 al 9. El Señor Jesucristo dice: respondiendo el Señor Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerde que la palabra hipócrita viene de un significado positivo, porque a los actores en Grecia, en aquella época, se les llamó de una palabra en el griego, que de ahí viene la palabra hipócrita o Hipócrates, que tiene que ver con el que está detrás de la máscara. Pero ellos eran actores, así es que se ponían máscaras para actuar. Ellos tenían sus vidas privadas, pero usando máscaras ellos hacían obras de teatro, digámoslo así, para entenderlo. Pero la palabra en la actitud de los hombres empezó a usar cuando los hombres manifiestan o representan en su exterior algo o delante de las personas algo, pero en su vida privada son lo contrario. En otras palabras, es como si dijeran cosas buenas, que hay que hacer cosas buenas, pero en lo privado ellos hacen cosas malas, es decir, son contrarios a lo que dicen. No solo se cumple el decreto o el dicho que dice: no haces lo que dices, sino son contrarios, opuestos a lo que dicen. Bien, así es que el Señor Jesucristo les dice hipócritas a los fariseos y a muchos, aquellos que seguían a Jesús, pero que no creían en él. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo que el profeta Isaías escribió: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, son palabras vanas las que dicen: me honran, me dicen que me aman, o me dicen que creen en mí, o me dicen cosas buenas, pero su corazón me, me rechaza, es lo que dice el Señor Jesús. Aquí está hablando de todos aquellos que profesan buenas intenciones, pero que sus corazones o en sus corazones no aman al Señor, no buscan al Señor. El Señor no es lo primero en sus vidas. Y esto es muy importante que entendamos, que debemos de tener cuidado. Dice el versículo 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí es algo bien interesante, porque aunque la religiosidad era muy evidente, muy palpable en la época del Señor Jesucristo, por causa de los fariseos que seguían la ley de Moisés, inclusive todos vivían bajo la ley de Moisés, pero digamos que los fariseos habían manipulado, habían hecho a su conveniencia ciertas leyes y ciertas normas para ellos verse como cumplidores, y quizá el pueblo pecador verse como faltos de entendimiento o como aquellos que tenían que aspirar a ser como los fariseos. Así es que el Señor Jesucristo les dice: en vano me honran, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombre. 8, porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, no enfocándose en la verdad de Dios y en la palabra de Dios o en los mandamientos de Dios, dice: os aferran a tradiciones de los hombres, como el lavamiento de los jarros y de los vasos y muchas otras cosas. Y les decía también: invalidan el mandamiento de Dios, versículo 9,
les decía el Señor Jesucristo también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. Podríamos hablar mucho al respecto, pero uno de los aspectos importantes es que ellos, al verse sinceramente en la ley de Moisés, lo único que iban a encontrar en sí mismos era que eran pecadores. La ley fue dada para que el hombre entendiera que es pecador. La ley fue dada para que el pecado se mostrara en la vida del hombre. La ley es perfecta, la ley de Moisés era perfecta, pero no podía ser perfectos a los hombres. La ley era buena, pero no podía ser buenos a los hombres. La ley era verdad, pero no causaba verdad, es decir, no podía ser hombres verdaderos o vivir en la verdadera libertad de Dios. La ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés no podía hacer perfectos a los hombres porque había una debilidad, la carne. Y la carne lo único que manifestaba era el pecado. Así es que la ley de Dios a través de Moisés, que fue dada como en un espejo, que fue dada en tablas de ley, pero era como un espejo en donde ellos reflejaban su iniquidad y su maldad porque la ley los condenaba. Así es que ellos decidieron tergiversar sus compromisos y definir mandamientos para guardar, mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios, pero mandamientos de hombres. Mandamientos de Dios ellos sabían y entendían, si eran sinceros, que no podían cumplirlos, pero los mandamientos de hombres sí, porque los hacían a sus conveniencias. Y ellos estaban quejando acerca de que los discípulos del Señor Jesucristo no seguían los mandamientos o las tradiciones de los ancianos de Israel. Bien, pero es muy importante que recordemos que el Señor Jesucristo dice, ustedes me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Son hipócritas, son hipócritas. Luego vamos a buscar Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7, ahí mismo en Marcos, capítulo 7, versículos 14 en adelante. Marcos capítulo 7 dice, versículo 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Hay algo muy importante que nosotros como creyentes necesitamos discernir, digerir. Lo primero es que necesitamos oír. Oír tiene que ver con conocer. Oír tiene que ver con recibir la palabra. Oír tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Yo he escuchado a personas que dicen en sus oraciones, en sus peticiones públicas, no privadas, porque las privadas pues no las conocemos, pero dicen cosas como, Señor, háblanos, Señor, háblame, Señor, háblame. Y en las oraciones de los creyentes esta expresión es típica. Yo podría orar y yo creo que estaría correcto hacerlo si le digo al Señor, Señor, habla a los que me están escuchando a través de mí. Eso sí creo que lo podría hacer. Señor, me pongo en tus manos para que tú hables lo que quieras hablar al corazón de las personas a través de tu siervo, a través de mí. Pero yo no puedo decirle al Señor, Dios, háblame. Dios, háblame. Esta expresión tiene que ver con el antiguo pacto. Esta expresión tiene que ver con que el pueblo continuamente era rebelde y estaba dándole la espalda al Señor y después se acercaban al Señor buscándole al Señor y el Señor les decía, si me buscas de corazón me encontrarás. Si me buscas, si me invocas, por ejemplo, el Salmo el Salmo 91 dice, aunque este está escrito por el salmista tiene algo muy especial, aunque él vivió en la dispensación, en la época de la ley, el salmista tiene algo muy especial porque él fue escogido conforme al corazón de Dios. Así es que el salmista dice en el Salmo 91, me invoca, de parte de Dios dice, me invoca y yo le respondo. Me invoca y yo le respondo. Me invoca y yo le respondo. Y aunque en el antiguo pacto
trae una esencia como que si buscas al Señor y le dices, Señor, háblame, y tú le haces preguntas o le haces una petición, Él te va a responder, Él te va a hablar. Pero técnicamente esto no es muy, digamos que preciso, porque en el nuevo pacto el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el Señor nos ha hablado y nos está hablando continuamente a través de su palabra y a través de su Espíritu. Así es que si tú tienes un tema de salud o un tema de prosperidad, de dinero, de economía, de administración, o un tema de tu relación conyugal, o un tema de la relación de padres e hijos, o un tema de laboral o de negocios, o un tema de cualquier situación, vas a encontrar una respuesta porque Dios está hablando continuamente. Dice el Señor en Isaías 55:11, yo envío mi palabra y mi palabra no regresa a mí vacía. Así es que la palabra de Dios está siendo hablada de una manera continua, como un eco, hasta que tú atrapes, hasta que tú medites, hasta que tú entiendas, hasta que tú escuches, pero no con tus oídos naturales, pero con tu corazón. Sabemos que nuestros oídos son esenciales porque a través de nuestros oídos escuchamos físicamente la palabra que permite que introduzca los pensamientos a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero es muy importante que entendamos esto, que Dios continuamente está hablando. Así es que en cualquier tema, el Señor está hablando de una manera continua a través de su palabra y a través de su espíritu que mora en ti. Así es que técnicamente no sería correcto decir, Señor, háblame, porque Dios me está hablando. Más bien, Señor, enséñame a abrir mis oídos, mi corazón para escuchar tu voz. Dice el Señor en su palabra, estad quietos y oíd que yo soy el Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo tengo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor Jesucristo está hablando continuamente a través de su palabra. La palabra del Señor está viva y es eficaz, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. La palabra del Señor está viva y es eficaz. Si la palabra está viva, quiere decir que la palabra hablada está presente para que tú la escuches, para que tú la disiernas, para que tú seas alimentado por ella, para que produzca esa sabiduría y ese fruto que manifieste la gloria y la imagen de Cristo. Amén. Bien, entonces seguimos leyendo. Dice, oídme todos y entended. Una segunda cosa tan importante es que nosotros necesitamos entender. Entender tiene que ver con desear, comprender, desear discernir, desear recibir el entendimiento de lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Porque hay quienes están presentes, pero no quieren entender, como aquel joven que va al salón de clases a tomar la clase, pero él está decidido a no entender. Le hablan y le hablan, pero él está decidido a no entender. No debemos venir al Señor a cualquier reunión, a cualquier tiempo de oración, a cualquier tiempo de estudiar la palabra, sin el deseo de discernir y entender. Porque aquel que no entiende la palabra, dice la escritura, viene el diablo y se roba la palabra que se quiso sembrar. Y la palabra no va a dar fruto. Bien, así es que oíd y entended, dice, nada fuera del hombre hay que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y el Señor Jesucristo se está refiriendo a lo que sale del corazón. Dice, nada de lo que entra al hombre y se refiere a de lo que uno se alimenta, de lo que uno come. Pero dice, lo que sale del hombre, lo que sale del corazón del hombre, es lo que contamina. Y hay muchos hombres, hay mucha perversidad y mucha maldad en este tiempo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro inclusive, hablan acerca de que en los postreros días habrá hombres engañadores, mentirosos, como lobos en medio de ovejas, vestidos de ovejas en medio de las ovejas, hombres que buscan sus propios intereses, codiciosos, malagradecidos, malvados y perversos. Y este mundo está lleno de los tales. Y desafortunadamente,
para el resto de la población. Estos hombres están hablando de manera continua, utilizando todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todos los medios para transferir y comunicar, para enseñar su sistema de pensamiento, la maldad y la perversidad de sus corazones. Y si dice el Señor Jesucristo que lo que sale del corazón es lo que contamina, necesitamos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos, a quién le prestamos nuestros oídos. El Señor Jesucristo decía una y otra vez, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando estamos en el entendido de que somos creyentes nacidos de nuevo y que tenemos acceso a la voz de Dios, a la palabra de Dios que es viva, necesitamos prestar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura, dice, fíjese, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades están dentro, salen y contaminan al hombre. Y aquí hay dos vertientes. Una de ellas es las personas que hablan y que manifiestan este tipo de cosas, pero también aquellos que escuchando perversidad y maldad, que permitiendo abrir sus corazones a la incredulidad y a las tinieblas, se contaminan. Y de acuerdo a lo que el hombre es en sus pensamientos, eso va a manifestar en su vida. Así es que si es abierto, si el hombre abre su corazón a la maldad, al adulterio, el hombre tarde o temprano va a cometer acciones adúlteras. Si el joven abre su corazón a la fornicación, tarde o temprano el joven va a cometer actos de fornicación. Este mundo, las películas, las novelas, inclusive las maneras de pensar y inclusive lo que se enseña aún en las instituciones académicas, tiene que ver con adulterio y fornicación. Una y otra vez están insistiendo, una y otra vez, para hacerle entender a las personas que es algo normal. Y desafortunadamente sucede en gran manera en un mundo que está en tinieblas. Y esto está causando, el enemigo de nuestras almas está causando la destrucción masiva de las familias. Porque es su propósito, destruir las familias. Así es que es muy importante que entendamos que no debemos abrir nuestros corazones a la maldad, que no debemos abrir nuestros corazones y prestar nuestros oídos a la maldad. Debemos de tener mucho cuidado. Somos muy reiterativos en esto, pero es esencial que cerremos nuestros corazones a esto, a la perversidad, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que si prestamos nuestros oídos a la calamidad, a la maldad, al engaño, a la mentira, aunque sea a través de películas, de chistes, en cualquier medio, a través de lo que entra a nuestros ojos y a nuestros oídos, podemos hacer mal a nuestro corazón y eso tarde o temprano se va a concebir, se va a formar una concupiscencia que tiene que ver con un deseo desordenado hasta que haya un acto donde se consuma el pecado. No sé si usted recuerda la parábola, aquí viene mismo en Marcos, donde el Señor Jesucristo habla de una manera muy estricta y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, o si tu mano te es ocasión de caer, o si tu pie te es ocasión de caer, echa tu ojo de tu cara, corta tu mano, corta tu pie, te es mejor entrar ciego de un ojo, eh, tuerto, es mejor entrar manco o cojo al reino de los cielos que irte al lago de fuego, al infierno, tal como eres. Y esto es muy fuerte, esto es muy estricto y aunque podríamos hablar del significado en diferentes ámbitos, hay algo muy interesante aquí, la importancia radical de buscar al Señor y su justicia y cerrar nuestros ojos, nuestras manos, acciones,
nuestros pies caminar a todo lo que es contrario a la palabra del Señor. El diablo recuerde que se viste como ángel de luz. Así es que es tan importante que tengamos en cuenta que la palabra es esencial, debe gobernar nuestras vidas, porque ella es, no solo es viva y eficaz, sino es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Necesitamos que la palabra nos enseñe y nos ayude a discernir las cosas que son de la carne, para que no prestemos nuestros oídos y nuestros corazones a la carne. Porque si prestamos nuestras mentes y nuestros corazones a la carne, obtendremos muerte, que ese es el propósito del enemigo. Pero si prestamos nuestros corazones al Espíritu, viviremos en vida y en paz. Bien, así es que dice la Escritura, ahora vamos a leer Marcos 7:24. Marcos 7:24. Dice el Señor Jesús, y levantándose de allí, fue a la región de Tiro, y entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Señor, pero los perrillos aún comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Entonces les dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama, completamente sana. Bien, ¿qué podemos aprender de esto? Dos cosas. El Señor Jesucristo hablaba acerca de que Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero ellos le rechazaban. Y la mujer dijo, Señor, hay tanto que tú vienes a dar, pero hay tantos que no te reciben, o hay tantos, es decir, de la abundancia que tú tienes, hay de sobra para mí. Y aunque no soy digna, aquella mujer pensaba, no soy de las ovejas perdidas de Israel, tú no viniste a mí, pero yo vengo a ti a tomar de ti. Y el Señor Jesucristo se maravilló de la insistencia, perseverancia y de la fe de aquella mujer. Porque aquella mujer, siendo griega, y recuerde, el evangelio fue manifestado a los gentiles, a los griegos, decía la Escritura, porque los judíos rechazaron a Jesús. Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que esta mujer estaba en la víspera de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y estaba prácticamente viniendo, acomodándose a lo que dice Juan capítulo 1. Ella vino a Jesús con una necesidad de tomar de Jesús. Bien, ¿qué otra cosa podemos entender para nosotros? Que no permitas, fíjate, somos hijos porque es la voluntad de Dios, porque así creímos en Jesús, le reconocimos como Señor y Salvador. Somos hijos y hay pan en la mesa para nosotros. Así es que dice aquí la Escritura, el pan es para que los hijos se sacien. Otra versión más antigua dice para que los hijos se harten. Pero a veces hay tanta escasez de alimento en el corazón del creyente que tal parece que no le gusta o no desea la comida que el Señor ha puesto en nuestra mesa. Hay tanta bendición, tanta abundancia de alimento para ti, para mí, para estar saciados y hartos de una manera continua en nuestras vidas. Pero si no nos alimentamos y
nos dormimos y somos negligentes, teniendo un propósito y teniendo un trabajo que hacer para proclamar y predicar el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús, entonces alguien más lo hará en su propósito y nosotros dejaremos perder o alcanzar a completar nuestro propósito por falta de no entender que hay tanta abundancia de pan para ti y para mí y no la estamos aprovechando. Versículo 31. Salió de aquella tierra de Tiro y vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano. Y tomándole aparte, y tomándole aparte de la gente, él metió los dedos en las orejas del sordo y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que significa sea abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos. Es que si usted en algún momento de la historia va a orar por un sordo y mudo para que recobre el oído y el habla, usted puede hacer dos cosas. Dice la escritura en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Sobre sus manos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Puede tomar esa acción. No dice ore. Ponga sus manos sobre los enfermos y sanarán. Usted créalo en el nombre de Jesús. Si pone sus manos sobre los enfermos, dice la escritura, sanarán. Y la otra opción que usted tiene es declarar. Esto sí es una oración, es una petición, es una demanda de la autoridad que usted tiene como creyente en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, Efata, usted puede decir, sea abierto, ¿qué? Los oídos y la lengua sea liberada. Sea abierto. Eso fue lo único que el Señor Jesucristo dijo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Le dijo, Lázaro, sal fuera. 3 palabras. No sé en el griego cuántas palabras fueron, pero con exactitud. Pero Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Esa es una demanda de la autoridad del reino. Es una demanda, es una petición en el reino, porque usted tiene la autoridad del Hijo. Porque usted tiene la autoridad de Jesús. Porque usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de su Hijo. Así es que usted es un ciudadano del reino para influenciar el reino de Dios aquí en la tierra. Usted tiene la autoridad del reino. Usted tiene la autoridad de un hijo de Dios. Y usted es el portavoz de que la influencia de Dios, del reino de Dios, pueda manifestarse a través de usted en la tierra. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató las ligaduras de su lengua. Estoy hablando del 35. Y hablaba bien, 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacen los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí hay algo muy interesante porque en el versículo 36 dice el Señor Jesús, les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. La pregunta es, ¿por qué el Señor les decía no lo divulguen y sucedía lo contrario? La pregunta es, ¿el Señor lo estaba dando como un mandamiento? Si usted lee los versículos o los capítulos posteriores, va a llegar a donde la escritura habla acerca de que el Señor Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías con él y después se oyó una voz de una nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, y entonces descendieron. El Señor Jesucristo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el Señor Jesucristo les dijo, no digan nada acerca de lo que han visto y oído hasta que resucite. El Señor Jesucristo les dijo, no digan nada de esto que han oído y que han visto a nadie hasta que yo resucite. Y ellos
guardaron la palabra en sus corazones y no le dijeron a nadie. ¿Por qué los discípulos, por qué ahí el Señor Jesucristo les da una orden y ellos lo cumplen? Pero ¿por qué aquí el Señor Jesucristo les da una palabra y sucede todo lo contrario? Y me lo he preguntado una y otra vez y hay algunas alternativas a considerar. Una de ellas es que el Señor Jesucristo les daba una orden, pero había tanta incredulidad, no había honra para el Señor de una manera que ellos le amaran en su corazón, que no escuchaban la voz de Dios, sino que quedaban atónitos, golpeados, dice la palabra en el griego, golpeados por lo que sucedía, por los milagros que ellos declaraban lo que sucedía. Esa puede ser una opción. Recuerde cuando el Señor Jesucristo liberó al Gadareno y que echó fuera de él una legión de demonios. El Gadareno fue a predicar a todos. Pero el Señor Jesucristo le dijo, al Gadareno cuando fue sanado quiso seguir a Jesús y el Señor Jesucristo le dijo, no, quédate y di las cosas buenas que el Señor ha hecho contigo. Cuando el Señor Jesucristo ministra a la mujer samaritana fue a predicar acerca de Jesús en Samaria y Jesús se quedó ahí varios días. Porque el Señor Jesucristo a algunos les decía que no dijeran. Otra de las opciones de este significado es que el Señor Jesucristo lo pudo haber dicho en el sentido para que se hiciera. Usted sabe que a veces hay una psicología negativa y a veces las personas responden positivamente cuando se les habla con una lógica negativa o una psicología negativa. Por ejemplo, yo puedo tener un pie aquí y le puedo decir a usted, no quieres, ¿verdad? Y pues esa es una lógica o psicología negativa. No quieres, ¿verdad? Y a lo mejor eso es más impactante para usted, para abrirle el sabor de boca y pedirme que le dé, que si le digo, ¿quieres? Esa es otra opción. Y una de las cosas que yo creo que suceden aquí, que porque el Señor Jesucristo dice estas cosas, es porque el Señor estaba haciendo milagros. Recuerda cuando la mujer sirofenicia sucedió un milagro, pero nadie se enteró del milagro. Pero el Señor Jesucristo hacía milagros entre las personas. Ciegos eran sanados de la vista, cojos sanados de sus pies, sordos oían, muertos se resucitaban, leprosos eran limpiados. El mismo Señor Jesucristo testificó a los discípulos de Juan el Bautista cuando Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y el Señor Jesucristo en ese mismo momento sanó enfermos, ciegos a la vista, sordos, sanó sordos, resucitó muertos y les dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y cuando fueron con Juan y le dijeron lo que habían visto, Juan recordó las profecías acerca de lo que sucedería cuando el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo manifestaba el poder de Dios, porque él tenía la influencia del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra. La manifestación del poder de Dios y de la sanidad de Dios en la vida de las personas era no solo porque el Señor tenía todo el poder por causa de que Él era la influencia misma del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra. Pero la necesidad era abrumadora. Había gran cantidad de enfermos. Habría gran cantidad de endemoniados en el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las razones? La idolatría y el pecado. Había una necesidad inminente en muchos, como cuando el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda, una necesidad inminente y por compasión el Señor Jesucristo resucita a aquel joven.
y sanó a muchos. Dice, el Señor tenía compasión de ellos. Había quienes no creían en él y no le honraban, y el Señor Jesucristo no podía hacer milagros entre ellos. Así es que aquí hay dos cosas muy importantes a considerar. Recuerde que los milagros no son para los creyentes, o al menos no son la razón para que los creyentes deseen vivir. Es decir, no fuimos llamados, no fuimos creados en Cristo para anhelar los milagros a favor de nosotros. Definitivamente que si usted necesita un milagro en algún área de su vida, los milagros están listos para que a través de la fe usted se apropie de uno. Pero Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Dios. Un milagro se necesita cuando usted en algún área de su vida vive bajo el estándar de un hijo de Dios. Vive en la tendida, por decirle así. Yo recuerdo un hombre muy querido mío, un familiar, que decía esta palabra: vives en la tendida. Hay quien vive en la tendida. Y esto es ni siquiera alcanzando el promedio de bienestar, sino más abajo. Y desafortunadamente, cuando las personas viven más abajo de lo que Dios nos llamó a vivir, cuando viven muy abajo, donde la mayoría de las personas viven, entonces las personas necesitan restaurar en muchas áreas sus vidas. Pero cuando aprendemos a vivir en la bendición de Dios, vivimos de tal manera que los milagros no son para favorecernos a nosotros, sino para que se manifiesten a través de nosotros a favor de los que viven perdidos, de los que viven con tantas necesidades. Ya lo dijimos una y otra vez. Así es que yo considero que el Señor Jesucristo tenía el interés que las personas cambiaran su manera de pensar, porque aunque estaban recibiendo la palabra, pero muchos venían por la dádiva, por el regalo, y no por el dador de la dádiva y el dador del regalo. Muchos dejaban al Señor Jesucristo. No sé si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no podrá tener vida. Y muchos se alejaron. Muchos de los discípulos que creían en Jesús lo dejaron porque no comprendieron y no entendieron. Porque el Señor Jesucristo, recuerdo que también les dice a los que había dado de comer: ustedes vienen a mí por la comida, por el pan. El Señor Jesucristo no quería, no deseaba, no era la intención. Acuérdese que además el Señor Jesucristo no había ido a la cruz, no había resucitado. Por lo tanto, no era la intención del Señor Jesucristo que la gente viniera a buscar los milagros solamente, pero que vinieran a buscarlo a Él. Y buscándolo a Él, lo demás se manifestará como una añadidura. Por eso Él mismo dice desde Mateo 6: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así es que tú y yo fuimos llamados a estar hartos en el sentido correcto, es decir, estar tan satisfechos, alimentándonos del Señor, aprendiendo a escuchar su voz. Dice la escritura más adelante, ya no lo vamos a ver, pero dice la escritura, porque déjeme se lo comparto, porque sí es muy importante que lo veamos, y con esto vamos a terminar. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Pero tiene que ver con que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos cuando fueron déjeme ver si lo encuentro. Alimenta a los 4,000, después se va con los discípulos. Bueno, el Señor sana a un ciego. Luego Pedro confiesa que Jesús es el Señor, el Cristo. No sé si recuerda usted. Y luego viene la transfiguración. am, Jesús sana al muchacho endemoniado. Déjame ver si lo encuentro aquí.
Jesús anuncia su muerte. Bueno, creo que para ya no tardarme se lo voy a comentar, porque hay un versículo en donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos acerca de que no se contaminen con la levadura de los fariseos. Y ellos no entienden, y ellos solo llevaban una pieza de pan, aparentemente, en la barca. Y ellos piensan que el Señor Jesucristo les está reclamando acerca de por qué llevaban tan poco pan, y no les hablaba de eso. Y el Señor Jesucristo les dice que no debemos tener oídos y no oír. No debemos tener ojos y no ver. Dice la Escritura, teniendo oídos para oír, no oyen, teniendo ojos para ver, no ven, no recuerdan. Recuerde que la Escritura, cuando habla de la tierra, de la semilla y la siembra en la buena tierra, también habla de una tierra que tiene que ver con pedregales. La semilla es sembrada entre pedregales, sale la hierba, es decir, se recibe la palabra, pero cuando viene la persecución por la palabra, las personas no recuerdan la palabra, no permanecieron en ella, no la recuerdan, no viven por la palabra y entonces tropiezan y no hay fruto. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿tienen oídos y no oyen? ¿Tienen ojos y no ven? ¿No recuerdan? Y el Señor Jesucristo habla acerca de que tenían un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Les dice a los discípulos, aún tienen un corazón endurecido. Y tú y yo necesitamos evitar caer en ese error. Tanto nos ha dado el Señor que necesitamos ser tan diligentes, tan radicales en esto, que teniendo oídos tenemos que prestarlos para escuchar la voz de Dios, que nos está hablando de una manera continua, a través de su palabra, a través de su espíritu. Teniendo ojos, necesitamos ver la escritura, la palabra, la imagen misma de Jesús en un espejo, que es la palabra, que es la ley de la ley de la libertad, la ley del espíritu, la ley de vida. Necesitamos ver con ojos de compasión y misericordia a tantos aquellos que necesitan a Cristo. Tenemos que recordar la palabra y la única manera de recordar la palabra es permanecer en ella, es meditar en ella. No sé si usted, que nos ha seguido continuamente, recuerda el Salmo 91, pero lo hemos dicho tantas veces, más de 600 veces, día tras día. Yo creo que usted puede celebrar la cena del Señor en su casa, con su familia, con los suyos, cuantas veces usted quiera hacerlo, con un corazón genuino, porque hemos participado en la cena del Señor de una manera continua. No sé cuántas veces, pero quizá más de 300 o 400 veces. Y hemos hablado decenas, centenas o quizá millares de versículos, día tras día, de una manera continua. Compartido, revelado, discernido, expresado, platicado, experimentado versículos de la palabra del Señor. Y el Señor nos dice, teniendo oídos para oír, ¿no oyes? Y teniendo ojos para ver, ¿no ves? ¿Y no te acuerdas? ¿Tienes un corazón endurecido? Evitemos caer en cualquiera de estas equivocaciones, en cualquiera de estas situaciones que lo único que van a hacer es impedir que caminemos libremente en el propósito que el Señor nos ha llamado. Seamos felices. Dios nos llamó a ser felices y disfrutar la vida abundante que Él conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Así es que presta tus oídos a escuchar la voz del Señor. Presta tus ojos a ver su gloria, a ver con compasión, a ver su palabra.
Medita la palabra, permanece en ella para que de una manera continua estés con tu mente y tu corazón en la palabra del Señor. Y ten un corazón dócil, un corazón quieto, un corazón que busque al Señor genuinamente, un corazón que no tiene doble ánimo, que no es de dos caras, un corazón sincero, un corazón generoso. Sé lo que tú eres porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y su amor está en nosotros. Manifiesta lo que eres de una manera genuina. No permitas a la carne que se subleve, que se levante, que se exalte, que se humille en el nombre de Jesús y ama al Señor de todo su corazón y búscalo a Él, solo a Él, y todo lo demás vendrá por añadidura. Toda necesidad ha sido suplida y en tu espíritu está esa bendición. Como lo dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1. Así es que démosle gloria, alabanza y honor al Señor porque Él es bueno y porque hay una gran bendición, la cual debemos apropiarnos día con día por causa de la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, disponible en todo momento y en todo lugar para nosotros en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en Cristo, en ti, Señor, declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo y declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.